Sonidos en primera fila. Bueno, ya estamos saliendo en mi Instagram en live, Julio Eduardo Torrens, NTS al final. Tenemos aquí, como todas las semanas, a la organización ambientalista Aclama, denominación de Aclama, Asociación Civil para la Conservación de las Cuencas del Lago de Maracaibo. Esta gente está haciendo un trabajo estupendo y por supuesto siempre lo tenemos aquí para hablar de todas estas cosas. Y tenemos el ingeniero Nerio Romero Sánchez, ingeniero agrónomo egresado de Luz en 1970, con más de 25 años en la industria petrolera, donde se desempeñó con encargos técnicos, supervisorios y gerenciales a nivel local y corporativo, asesor nacional operativo del Plan Nacional de Contingencia de PDVSA y comandante por PDVSA en los eventos de derrame a nivel internacional, en convenios que se hacen, graduado de máster, transferencia de tecnología de colegio de postgraduado en la Escuela Superior de Agronomía en Chapingo, México, magíster en manejo de desechos industriales. Total que lo que tenemos aquí es todo un luminaria y nos va a hablar sobre, por supuesto, los derrames petroleros que para mi ignorancia yo no sabía que todavía estaban los derrames petroleros andando en el lago. Hermano Nerio Romero Sánchez, los micrófonos son tuyos. Tú hablas y yo me voy a tomar un café con Hernando Lozano, que es el... No, me tiene que dar mi café querido, mi querido profesor no. Hernando Lozano de Sistemas Estructurales. Sí, pero el problema de los derrames ahí no ha culminado. El problema de los derrames es un problema muy viejo. Antes existían lo que llaman la antigua PDVSA, más de 25 derrames al día, que esos 25 derrames los sumaba y no eran 2 barriles. Pero ahora nosotros con esta presunción de que no hay mantenimiento, de que las instalaciones están más viejas, una bajada de producción inclusive, nosotros estimamos que el número de derrames es grande. Aparte de eso, todavía siguen insistiendo en la parte de Colombia con derrames que se generan en la zona esta de la parte baja de Caño Ciruma y todo eso que afecta al oleoducto Caño Limón Coveñas. Y esos derrames son fuertes, son grandes, entran por el Catatumbo, entran por el Tarra y nos generan un problemita aquí en Venezuela, pues. Por supuesto que muchos de esos derrames, no es como la gente dice, no llegan al lago en la masa de petróleo, llega cierta dilución, pero sí nos perjudica mucho la biota en la zona sur del lago, porque ahí hay muchos pantanos donde hay una productividad biológica y esa productividad biológica se ve afectada. Nosotros vemos con mucha reticencia, vamos a decirlo así, la forma como ha venido sucediendo en esta situación. Entran derrames y antes había 8 o 7 puestos donde a través del Plan Nacional de Contingencia teníamos un mecanismo de respuesta en esa zona y se paralizaba en su camino el derrame. Uh-huh. Pero nosotros no sabemos qué está pasando ahorita. Hoy en día no hay nada de eso. Supuestamente no lo hay, eso yo no te lo puedo asegurar, pero supuestamente la estructura de control de derrames ha perdido un poco de vigencia. Ahora, Nerio, tú me estás diciendo cuando antes habían 25 derrames, realmente no era mucho. Bueno, sí, relativamente. Relativamente, pero no era mucho. Quiere decir que ahora hay mucho más de 25 derrames. Estimamos que debe haber más. ¿Cada cuánto tiempo? Es diario. ¿Diario? Diario, es diario. Fíjate, el lago de Maracaibo... Échame el cuento, Nerio. El lago de Maracaibo tiene varios problemas. Uh-huh. Y está contaminado el lago. ¿Cuál es el problema? La gente atañe a la contaminación del lago, las aguas negras, los derrames, pero eso no es así. El lago de Maracaibo tiene varios ecosistemas. En la parte alta de la garganta, en donde se descarga Maracaibo y uh-huh. Lagunilla y Ciudad Ojeda, ahí hay unos puntos donde ingresan aguas negras. Esas aguas negras ya se pueden controlar definitivamente con la planta. Hay plantas, pero no están funcionando bien. En el centro del lago nosotros tenemos el caso de los derrames, que son como pequeñas picaduras de insectos en un cuerpo. Uh-huh. Antes había 25, 30, ahora hay más, que son derrames pequeños y filtraciones. Pero al lado de eso se ha venido observando que últimamente ha habido varios volúmenes significativos de derrames. Por otro lado, en el sur del lago, proveniente de Colombia, hubo una época en que se pararon los derrames que eran ocasionados por los guerrilleros, pero ahora están reviviendo. Hace 3 días nos informaron por la prensa que había un gran derrame de hidrocarburos
por rotura del oleoducto Cañón Limón Coveñas, que transporta 24.000 barriles día. Eso quiere decir que tenéis 1.000 barriles por hora. Y si se tardan 2 horas, 3 horas en responder, ya son 3.000 barriles por hora. Que se vienen por el río. Entonces, y eso entra a Venezuela como unos desesperados. Entonces, antes había un mecanismo a través de un convenio que existía PDVSA con Ecopetrol. Había unas personas allá y unas personas aquí. Esas personas notificaban, mira, se rompió el tubo, vamos a actuar. Ellos comenzaban a actuar y nosotros comenzábamos a actuar aquí. Entonces, eso no era la solución 100% del problema, pero te solucionaba el 80% del problema. Ahora nosotros no sabemos qué está pasando, por lo menos no tenemos la información. No podemos asegurar de que el lago se está contaminando por petróleo proveniente de Colombia, pero tampoco podemos asegurar de que no le está pasando nada. Claro, no hay un equipo en PDVSA de, bueno, como antes sucedía con Lagobén y Maravén, que había unos voceros que explicaban si es que había algún problema. Eso es cierto. Pero ahorita no hay nada de eso. Pregunto. Antes, y te lo voy a decir con total responsabilidad y conocimiento de causa. Existía un convenio entre las compañías petroleras de Lagobén, Maravén, Copobén, que se llamaba Comité Operacional Intercompañía. Ellos decidieron, mira, no vamos a salir cada quien a recoger un derrame, vamos a hacer una unidad de recolección de derrame, que actúe para todos y nosotros entre todos la mantenemos dependiendo de nuestros niveles de producción. Y se hizo la unidad OLAMAC. La unidad OLAMAC tenía un depósito de materiales y equipos, tenía personal, 3 barcos, Limpia Mar, Limpia Lago, Mar Limpia, para recoger derrames en forma masiva, un equipo humano fijo trabajando, y aparte de eso, financiado por toda esta compañía. Al lado de eso, se sacaban mecanismos y procedimientos de mantenimiento, y había un procedimiento de vigilancia diaria, 5 horas de helicóptero diario, cuando en forma normal, y cuando había un evento se ampliaba. Entonces, automáticamente había una respuesta, inmediatamente se originaba el evento. Estaba el helicóptero volando, veía un derrame y decía, mira, hay un derrame en la EP 142514. ¿Se ve la mancha ahí? ¿Se ve la mancha. Hay métodos técnicos para determinar el tamaño y el volumen. Ya. Y entonces, pero en cada una de las unidades de producción estaban oyendo, y automáticamente esa unidad salía a recoger. Miren, me están notificando una rotura de la línea tal, salga, y salía. Entonces había un mecanismo de vigilancia, comunicación, control, respuesta. Y aparte de eso, en PDVSA a nivel nacional, cuando eliminó las operadoras y creó las unidades de producción, se creó el Plan Nacional de Contingencia. El Plan Nacional de Contingencia era un plan que divide el país en 5 zonas, después se adicionaron 2, las del sur del lago, y se dijo, señores, vamos a dividir esto por zonas y vamos a nombrar responsabilidades por zona, y cada quien atiende su zona específicamente. La zona del sur del lago de Maracaibo, la del sur del lago que fue posterior para los derrames que venían de Colombia, la de Falcón, Amoa y Cardón, la del Palito, que estaba en la zona central, Caredero hasta Carerero, la de Puerto La Cruz, que es para la zona de toda esa, en la parte central del país, Maturín, que era en la zona norte. Aparte de eso, había convenios internacionales suscritos con las empresas vecinas, con PDVSA Ecopetrol, con Trinidad Tobago y con las Islas del Caribe, que se llama el convenio latino del Mar Caribe, donde había información y capacidad de respuesta inmediata. En cada una de esas zonas se hizo un depósito de materiales y de equipos especializados en la recolección de derrames, dependiendo de las características ecológicas de esas áreas. Entonces, en Maracaibo había equipos, pero no eran igualitos a los equipos que había en el Palito. Pero había equipos, barcos y respuesta, y gente entrenada. Eso era el Plan Nacional de Contingencia. Ahora, hoy en día, estamos hablando con el ingeniero Nerio Romero Sánchez. Hoy en día, ¿cuál es el estado de todas esas instalaciones y de todos esos equipos comparativamente con lo que se estaba haciendo antes? O
sea, ¿tenemos salvación o no, en otras palabras? Mira, siempre hay salvación, porque la disposición de la gente está priva sobre lo que sucede, pues. Y la gente, a mí no me van a decir que en PDVSA no hay gente consciente. Lo que no hay son recursos, lo que no le han dado recursos. Y yo estimo de que sí hay salvación. Si nosotros teníamos un plan que era perfecto, que era evaluado a nivel internacional y que venían a ver qué era lo que hacíamos, bueno, quiere decir que tuvimos capacidad para hacerlo y que existe cierta capacidad para hacerlo. Ahora, que existe el interés, que existe la inversión y que existe el entrenamiento actualmente, yo no te lo puedo asegurar, pero de que el conocimiento, la capacidad instalada científica en el país existe. Nerio, porque es bastante extraño y al mismo tiempo grave, porque siempre hemos tenido la idea, cuando tú hablas de unas compañías petroleras, y en este caso PDVSA, que era una de las más importantes del mundo, y es un sinónimo. Cuando tú hablas de empresas petroleras, inmediatamente te viene a la mente millones de dólares, una empresa rica y riqueza, no hay ningún problema. Me preocupa mucho cuando tú me dices, mira, PDVSA, una empresa petrolera y no hay recursos financieros. ¿Qué pasó con eso? Pero porque hay desvío de recursos, es lo que estoy pensando. Después la gente dice en forma normal que el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien manejada. Y el segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera mal manejada. Entonces siempre produce. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu producto de venta? El petróleo. Si no lo estás produciendo, ¿qué vas a vender? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Que los niveles de producción han bajado, porque ¿qué? Tú puedes sacar petróleo de un pozo, pero el pozo tiene una declinación propia. Tienes que irle recuperando. Si no le metéis, no sale. O tenés un cochinito y le metéis dinero. Llega un momento en que empezás a gastar. Si no le metéis dinero, el que tiene se te gasta. Por curiosidad, ¿cuál es el mecanismo para recoger esos derrames? ¿Eso cómo es? ¿Con una malla? ¿Cómo funciona? Ahí va, simplemente como sí, información adicional, porque me llama mucho la atención cómo es. Mira, eso depende de la zona donde cae. Si es agua, si es tierra. Uh-huh. Si es agua, el petróleo tiene una sensibilidad que siempre está por encima del agua. ¿Y es utilizable eso que se rescata? Sí, señor. Okay. Sí, es utilizable. Okay. Tú pones tu barrera, le obstaculizas el paso y luego le pones un equipo que lo absorbe. Ya. Hay equipos especializados para absorberlo, con hopa oleofílica, con bandas oleofílicas, etcétera, con barcos. Lo recoges con agua, pero cuando eso llega a un depósito se separa el agua del petróleo. Mucho de eso es utilizable. Aparte de eso, es importante mencionar que cuando el petróleo cae en un medio, automáticamente comienza una respuesta de eso ante el medio ambiente. Entonces se evapora, se diluye, se estira. La fauna marina, todo eso. Y entonces eso trae un impacto local. Entonces, un derrame grande tiene un impacto grande, un derrame pequeño tiene un impacto pequeño. Depende del tiempo que te tardes en recogerlo, lo que manifieste ese impacto. Si lo recoges rápido, el impacto es corto. Nerio, yo veo también por allá, por la parte de Isla Dorada, veo, todos los días que uno va para allá, para el gimnasio, para los gym, veo pescadores ahí. Esa gente prácticamente está comiendo petróleo. O sea, esos peces... Sí, hay mucho sucio. Pero esos peces están contaminados, pregunto, o sea... Sí, la llegada... Por los canales esos de Isla Dorada. Sí, ese es basura. Eso no es mucho petróleo. No es petróleo, ok. Sí hay petróleo, pero muy combustible. Mira, cuando tú pasas por el puente sobre el lago, pasas por la garganta del lago, tú miras al lago y ves franjas brillantes. ¿No te has fijado en eso? Ajá, sí. Esa franja brillante, ese es combustible degradado. Dios. Ese es combustible. Porque el petróleo cuando cae comienza a separarse y comienza a cambiar de color. Entonces una mancha muy negra es una mancha que se conoce técnicamente como 3AC. Hasta llegar y va dando todo el arco iris de colores. Ya se está degradando, se está haciendo finita, se está haciendo más difícil para recoger, hasta llegar a solamente manchas brillantes. Esas manchas brillantes son combustibles en su última etapa. Entonces, lo que pasa es que nosotros conocemos el lago porque pasamos por el puente, pero estamos pasando por una etapa finita del lago, una garganta. Exacto. Entonces tenemos un ecosistema arriba, que es el del Golfo, por el y sur. Y tenemos un ecosistema debajo en el sur, que es el saco del lago de Maracaibo, pero en el centro del lago está la industria petrolera.
Hay más de 15.000 pozos, de los cuales la mitad deben estar activos. Hay una cantidad de tuberías, estamos hablando del número ahorita. Tenemos 14 estaciones de flujo, plantas compresoras. Tenemos 120 y tantas mil estaciones de flujo. Esos son pequeños puntos de impacto que tiene el lago de Maracaibo en el centro. Entonces, el problema de la contaminación del lago no solamente es los derrames es un problema menor. Tenemos el problema de los derrames ahí, tenemos el problema de las aguas negras en dos partes localizadas arriba, más el agua salada que entra, más los sedimentos que entran por el sur. Entonces es un problema multifactorial. Bueno, Nerio Romero Sánchez, ingeniero, solución a todo esto, ¿cómo Aclama enfrenta con alguna solución a salvar el lago? O sea, ¿hay salvación? ¿En cuánto tiempo? ¿Se puede bañar uno en el lago? ¿No se puede bañar? O sea, ¿cómo nos afecta a nosotros directamente todas esas cosas? Me recuerdo yo que hicimos un estudio una vez por los Aticos donde los alemanes, ¿te acuerdas? Como en los años 20, yo estaba gateando, pero Hernando prácticamente ya era una persona adulta. Un baquetón, está enamorado. Los alemanes, chicos, se bañaban ahí en la orilla de los Aticos y toda la zona aquella llena de alemanes. Hoy en día no pasa nada de eso, no puede pasar. Sí, el agua es recuperable, perfectamente recuperable. ¿Qué vamos a hacer? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Se han venido haciendo muchos estudios técnicos que han determinado cuál es el camino que se va a seguir. Ya se tiene identificado completamente cuál es el problema del lago. Okay. Últimamente se hizo un estudio que llaman el estudio de los holandeses, ¿no? Y ese estudio hizo un modelo de una ecuación de Dinamarca. Dinamarca, hicieron un modelo. ¿Eso cuánto hace que se hizo eso? Eso hace un año. Hace un año, o sea que está actualizado. Ok, está actualizado. Entonces, como te dije, los problemas de contaminación del lago están localizados en diferentes puntos. Se sabe dónde están. Se sabe dónde están. Lo que tenemos es que tener la entereza y la intención de ir a cada punto y establecer la corrección por punto. El modelo de dispersión que se hizo, que es una ecuación de predicción, te dice que nosotros, tomando ciertas medidas que ya se han estudiado, en un periodo de 10 años nosotros podemos bajar el nivel de contaminación hasta un 20%. De 10 años. Ese es un número que te estoy dando yo, pero a lo mejor es menor o un técnico mayor. Ojalá que sea menor. ¿Cuál es? ¿Cómo? Pues que te dijera yo, siempre se plantean los problemas y ustedes, bueno, ya lo detectaron ya. ¿Hay algún mecanismo reunirse con los encargados? O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos todos llenos de problemas, pero las soluciones cada día son más complicadas. Son más complicadas, porque nuestros recursos se han ido mermando. ¿Cuál sería para mañana una solución? ¿A quién vamos a convocar? Mira, nosotros necesitamos voluntad. Primero, voluntad política. Segundo, nosotros necesitamos independencia para planificar a nivel de región. ¿Que no la hay? Que no la hay. Ya. Nosotros no podemos hacer nada sin consultar a la bendita Caracas. Ya. Nosotros no podemos hacer nada si no viene alguien de Caracas y nos dice para el camino a seguir. No, nosotros necesitamos independencia. Mira, tenemos una cuenca que se llama la cuenca del lago de Maracaibo, que está conformada por más de 5 estados y tenemos incluso una intervención internacional. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, y nosotros en la cuenca del lago de Maracaibo logramos producir la comida que se necesita en Venezuela. Así es. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo con Lara, con los Andes, con el estado Zulia, pero una actividad conjunta. Y para incoherencia es el estado que peor estamos, yo creo. Y es el estado que peor está. Y es el estado que esto que está pasando es algo insólito. Sí, y es el estado que tiene el mejor potencial. ¿Qué mejor potencial tenemos nosotros aquí en la cuenca del lago de Maracaibo? Y aquí ha habido ejemplos significativos, ha habido organizaciones que se han hecho que la han matado la política, caso de Planimara,
y etcétera, etcétera. Los centros de investigación están cerrados. Necesitamos información básica, necesitamos voluntad y necesitamos establecer un camino a seguir, ¿no? Que ya mañana necesito bañarme en el lago, como dice alguien por ahí. Ya. Pues el lago es una placa, tal, momentico, vamos por partes. Sí, a su tiempo. Que los estudios no hacen falta, ¿no? Si nosotros no hubiésemos hecho esos estudios, no hubiéramos detectado cómo afrontar la situación para controlar la contaminación del lago. Nerio, hay estudios, ahora que dices eso, hay estudios de cuando hablé yo de los famosos alemanes que se bañaban en el lago, hay estudios de en qué tiempo el lago llegó a tal contaminación, o sea, en cuántos años. Sí, eso, 20, 30, 50 años. Más de 50 años, por lo menos. Es más, aquí hay estudios hechos por los cuerpos de ingenieros de los Estados Unidos en los años 30, por ahí, 40, y ya decían, mira, van a tener en el 28. En el 28. Ya había estudios que se estaban contaminando el lago. Sí, ya, mira, se está entrando mucho la cuña salina, esto, del otro. Y la gente no le paraba porque... Sin embargo, nosotros por condiciones económicas tuvimos que hacer un canal de navegación. Ese canal de navegación fue funesto en ese momento. Nos dio dinero, porque entraban los barcos y pagaban su peaje. Pero ahora nosotros necesitamos no cerrar el canal, tenemos que establecer una estrategia para sacar el petróleo, ¿verdad?, por otra vía que no sea por barco, y necesitamos buscar la manera de que poco a poco el canal se vaya recuperando su condición natural para establecer un equilibrio ecológico a mediano plazo y lograr el control de la contaminación del lago. Tengo unos amigos buzos, bueno, fíjate, me acuerdo ahora, hace muchísimos años se tocó el tema que me dicen de que si sacamos yo lo veo así, como una radiografía del lago en el fondo, aquello es como un plato de espagueti. Hay mucha tubería que se quedó ahí, sí, eso y para sacar eso cuesta todos los millones de dólares del mundo, o sea, eso... Mira, se hizo un estudio hace tiempo de cuál era el impacto que se podía obtener sacando esa tubería, y el impacto era mayor, porque esa tubería... Es mejor dejarlo ahí. Era mejor dejarlo allí, porque vos movéis una y rompéis dos. Sí, se vuelven como corales Sí, y cuestiones, no sé, que se queden ahí. ¿Qué vino a hacer aquí los norteamericanos? A sacar petróleo. Nosotros no podemos culparlos a ellos ahora. Así de sencillo. ¿Cómo se saca petróleo? Más barato. Exacto. Aplicando la cuestión más rápida. Lo que estábamos conversando, Hernando, los famosos two pushers que venían aquí. No veía los two pushers, los veía como los reyes. Eso eran unos obreros de taladro que venían a perforar, más nada. Y los two pushers fueron sustituidos por la gente de las escuelas técnicas industriales, que muchos de ellos se hicieron ingenieros después. Entonces, ¿quiénes comenzaron con la industria petrolera aquí en el país? Obreros de taladro norteamericanos. Y después fueron sustituyéndose paulatinamente por los venezolanitos que salían de las escuelas técnicas industriales. Entonces, ¿qué pasó? Que hay todo un proceso de formación que afortunadamente le echamos pichón. Estos estudiantes de las escuelas técnicas industriales, con su formación subdesarrollada, resolvieron el problema, y la industria petrolera venezolana fue floreciente, fue exitosa. ¿Por qué no es ahora? Porque no hay voluntad política, ni hay voluntad ni independencia de planificación, ni hay intenciones de mantener la capacidad de producción que tiene el lago. No hay intenciones. Por eso es que nosotros hemos decaído. Ahora necesitamos meterle mano. Estamos hablando con el ingeniero Nerio Romero Sánchez. Ya para terminar, de 1 al 10, ¿cuál sería la gravedad del lago actualmente? Como 5, diría yo. ¿La mitad? Sí. Porque todavía, ahí donde está, todavía pescáis, sacáis. Si te fueras a bañar en el lago ahora, ¿dónde te bañarías? ¿Ah? Yo me iría para allá, para el Punta de Palma, por ahí, para arriba. Allá está más o menos bien ahí. O en el sur del lago. En el sur del lago. Sí. Bueno, 1.000.000 de gracias por estar aquí, ingeniero Hernando Lozano y el ingeniero Nerio Romero Sánchez. Toda la semana vamos a hablar de, la problemática que tenemos en el lago de Maracaibo, a ver si las autoridades toman conciencia de todas estas cosas y el problema se nos resuelve. 1.000.000 de gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Ok, pausa, musiquita y ya regresamos. ¿Dónde va el Esto se va a guardar entonces, 24 horas va a estar aquí, pum, lo guardo.